Muchas bendiciones, muy buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, esa es la actitud. Bien. Quiero antes de ir a la palabra, simplemente recordarles una cosita importante y es que eh, el próximo fin de semana, el sábado, vamos a tener una celebración muy especial para servidores, todos los servidores de la iglesia, pero si tú quieres venir, eres bienvenido. ¿Listo? Ya pasó el del ruido. Entonces, el sábado a las 7 de la noche tenemos una celebración muy especial para los servidores. Pero si tú quieres venir, quieres acompañarnos, las puertas están abiertas para recibirte también. Vamos a tener un invitado muy especial, así que le quiero invitar a que no se vaya a perder de esa bendición y puede acompañarnos también. ¿Listo? Ahí le dejo la invitación para que después no diga que no le avisamos. A las 7 de la noche, 7 de la noche, 7 de la noche. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Después de esto, estamos entonces ahora sí preparados para lo que la palabra del Señor nos quiere hablar hoy. No, pero más, anímeme, ¿sí? ¿Está listo? Prepárese porque yo sé que Dios le va a hablar. Esto me emociona mucho, este tema, y me quería hace rato compartirlo y estaba buscando el momento y era hoy. ¿Está bien? Entonces, quiero pedirle que se prepare porque sé que Dios va a hablar mucho a su vida. Todos, todos tenemos Todos tenemos el deseo de ser efectivos en lo que hacemos. Cuando hablo de efectividad, estoy hablando de recibir las bendiciones y de que las cosas se nos den. Pero más que la bendición, nosotros consideramos bendición que las cosas se den, ¿no? En lo que quiera que hagamos, bien sea en una profesión, en un oficio o en el rol que cada uno de nosotros desempeñe. Efectividad es algo que todas las personas buscamos. Yo no conozco ninguna persona que me diga, yo quiero ser mediocre, no conozco ninguna. Todos queremos ser buenos en lo que hacemos. Y vuelvo y digo, no solo me refiero a un arte o a un oficio o a una profesión, sino también en el rol que cada uno de nosotros desempeña como padres, como hermanos, como hijos. Queremos ser efectivos. Dios ha colocado un estándar interesante en el corazón de cualquier persona que aun cuando hace las cosas mal, esta persona también se mida, ¿no? Internamente hablando, y que pueda sentir si las cosas las está haciendo de la mejor manera o de la peor manera. Así que efectividad es eso. Efectividad es hacer las cosas satisfactoriamente, sentirse realizado, sentir que no se está perdiendo el tiempo con la vida. Y te hablo de esto porque definitivamente es uno de los comunes denominadores de las personas. Yo creo que todos hemos tenido esa sensación existencial de sentir que estamos perdiendo el foco de la vida o estamos perdiendo el tiempo en la vida. ¿Alguien ha sentido eso? Yo creo que en algún momento de la vida todo lo hemos sentido. Hemos sentido poca efectividad en lo que hacemos, hemos sentido que la vida se nos pasó, cuando nos dimos cuenta tenemos 40, 45 años, 50, o se nos está pasando la vida y en qué momento doblamos la esquina, como se dice popularmente. Y a veces ese sentir, ese pesar de seguridad que todos los seres humanos de alguna manera ignorante medimos con los bienes materiales o con una pensioncita para la vejez o sentir algo, un colchón que nos va a rescatar o que nos va a ayudar cuando ya no podamos tal vez trabajar de la mejor forma, es un estándar indegociable que toda persona tiene, que aunque cuando somos jóvenes a veces desaprovechamos el tiempo, definitivamente la madurez te va a llegar en algún momento de la vida. A algunos les llega como demasiado tarde, ¿no? Empiezan a sentar cabeza por allá, cuando ya está como dura la cosa, pero lo que quiero decir es que no hay ser humano que se salve de esto. Todos queremos ser efectivos, pero quiero compartirle que pensando en esto, porque es uno de mis temas favoritos y es algo que deseo en mi vida, ser efectivo. Y tengo, o todos tenemos, el contrarreloj. Tenemos el tiempo en contra y buscamos la manera. Todos aquí yo creo que hemos tomado decisiones para ser efectivos. Hemos buscado otro país, hemos buscado otra ciudad, hemos buscado una mejoría de vida, otro empleo. Hemos tratado de recomendar ciertos amigos buscando una mejoría, porque queremos efectividad. Y está súper bien. Pero tengo que decir que a mis 31 años, porque aunque no tenga arrugas para probarlo, a mis 31 años, tengo que contarle que he aprendido con dolor algunos principios para poder ser efectivo. Y he aprendido un principio en general, y es que la evasión de comenzar a hacer las cosas bien es el factor común de lo que hace que la gente se sienta frustrada.
Me explico mejor. He aprendido que en cualquier proceso, evadir los principios, evadir el proceso, el paso a paso, porque paradójicamente usted y yo tenemos un Dios metódico, porque Dios en muchas maneras es metódico. Cuando hablo de metódico, estoy hablando de que Dios es ordenado y que tiene pasos. ¿Me estoy haciendo entender? Que tiene pasitos. Entonces, cuando uno se da cuenta, las plantas, los árboles no aparecen por arte de magia grandes, sino que hay un proceso. Hay un paso a paso de crecimiento. Asimismo pasa con los cuerpos humanos, asimismo pasa con las relaciones, asimismo pasa en cualquier tipo de escenario, incluso en los matrimonios. Se da cuenta uno que la mayoría de matrimonios que tienen graves problemas de convivencia o problemas de pareja, casi siempre es porque cuando iniciaron, hace años atrás, cuando empezaron, violentaron ciertos principios. No comenzaron las cosas como deberían comenzarse. No se comenzaron como debieron haberse hecho. Entonces, lamentablemente en el camino, pues se comienzan a cosechar frustraciones y se comienzan a cosechar sinsabores y sobre todo desfases, cosas que están haciendo falta porque sencillamente se violaron ciertos principios. Eso le pasa y eso es aplicable a cualquier escenario y en cualquier cosa. He aprendido con dolor y me he ganado problemas, que evadir principios no me hace tan efectivo como desearía hacerlo. En mi vida cristiana, lamento mucho no haber sido tan disciplinado desde el inicio en mi vida de oración o en mi vida devocional, y hoy de adulto uno sufre porque lamentablemente no puso de su parte y violentó principios. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy hablando. Y esto es aplicable, vuelvo y se lo digo, para muchas áreas. En mi rol de oficio en el campo, recuerdo que aprendí con dolor que no se puede evadir el proceso para secar el café. ¿Alguien de los que está aquí secó café en el campo? ¿Algunos? ¿Alguien sabe cómo se seca el café? Bueno, en mi época el café se sacaba al sol y más o menos tenían que pasar de unos 15 a 20 días, un poquito más, para que el café se tueste al sol, se seque y luego ahí sí poderlo cocinar y tostar y ahí sí moler. Porque los jóvenes de hoy en día creen que el café aparece por arte de magia y lo venden por libras o por kilos. Y hay un proceso antes de. Entonces recuerdo que alguna vez mi papá me puso a secar café y lo extendíamos en un patio grande que había y ese día él tenía que hacer unas vueltas y había ido de la finca hacia el pueblo, creo. Y yo me distraje en mi proceso y entonces me puse a ver televisión y se sabe venir un aguacero. Y yo me puse a mirar los Looney Tunes y estaba ahí yo de chino, ¿no? Uno de chino que es distraído y estaba ahí mirando y cuando me acordé fue cuando escampó. Cuando yo salí al patio, todo ese café lleno de agua, pues ese café se dañó. Porque hubo algo que se violentó en su proceso natural de secado. Y así yo podría desgastarme aquí esta mañana con muchos ejemplos, colocarte acerca de lo importante que es hacer las cosas bien. De lo importante que es no saltarse los principios ni evadirlos. La mayoría de personas que viven frustraciones en sus trabajos, en sus vidas, es porque han violentado principios. Es porque cosas que debieron haber hecho antes no las hicieron y por eso se está cosechando lo que se está cosechando hoy, que no precisamente es efectividad. Esto pasa mucho en las relaciones de familia, de padres, de hijos, como profesionales, pero también como creyentes. Y este es un principio que Dios ha colocado en toda su creación. El principio de la efectividad es posible cuando las cosas se hacen bien. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, una experiencia que particularmente he aprendido o que aprendí este año fervientemente fue la experiencia con la iglesia. Yo he aprendido que la iglesia puede crecer y que cualquier lugar, entorno, institución, bien sea que tú también en tu vida laboral tengas un negocio, cualquier iglesia, cualquier organización puede crecer siempre y cuando no se violenten ciertos principios. Qué importante es eso. Y lo he aprendido al escuchar a gente que ha tenido experiencia acerca de esto y he aprendido incluso, para ponerles el ejemplo de la iglesia, que la iglesia va a crecer si no violenta ciertos principios, no importando la estrategia que usen, no importando la estrategia que mantengan. Siempre y cuando hayan principios que no violemos, vamos a crecer.
Así que he aprendido que hay unos principios que me gustaría compartirles porque ustedes son parte de la iglesia. Estos principios que a continuación voy a mencionar, yo se los comparto a los líderes de la iglesia para que manejemos un mismo lenguaje de cultura, pero es bueno que ustedes lo sepan. Y con esto aterrizar en principios personales. Ejemplo, le voy a mencionar algunos. Una iglesia va a crecer siempre y cuando piense en el sentido o tenga como claridad el sentido de la simplificación. Si somos gente que simplifica cosas, porque menos es más, creceremos. Pero también si tenemos un enfoque, crecemos. Pero también si mantenemos recordando el enfoque. Pero también si la iglesia sabe que no es. Eso también es importante. Yo he aprendido el principio de que un pastor o una iglesia no puede hacer las cosas y tener actividades dentro de la iglesia a pedido de los creyentes. Pastor, en esta iglesia hace falta que pongan oración a las 3 de la tarde. No, aquí no se hace eso. Es bueno saber que no somos. Así como uno debe saber quién es y si hace énfasis en las personas acerca de su carácter, acerca de su personalidad, acerca de su identidad, también es bueno que la gente sepa qué no es. Por eso cuando un niño se está siendo formado es bueno decirle qué es, pero también es bueno enseñarle qué no es. Y la iglesia necesita también aprender qué no es. Porque los creyentes a veces le demandamos a las iglesias cosas que la iglesia no es. Que nos atiendan a la 1 de la mañana. Eso no es la iglesia. Que nos tienen que hacer esto por nosotros. Eso no es la iglesia. Entonces es bueno que la iglesia sepa qué no es. Y eso para mí ha sido un principio importante. En segundo lugar, también he aprendido que el líder o la persona, el servidor que es responsable va a ser una persona libre, porque la responsabilidad no implica de que uno no esté detrás de la gente. Principios para que la iglesia crezca, ¿no? Estoy hablándole generalmente. Tenemos que tener tolerancia cero al chisme. Si nosotros en la iglesia permitimos el chisme y la murmuración, se acaba la iglesia. Pero si nosotros aprendemos a tener tolerancia cero al chisme, seguramente, señoras y señores, la iglesia crecerá. Y así muchos principios. Un último que para mí es importante mencionarlo. La iglesia necesita aprender el principio de salir con honra. Cuando una persona por X o Y razón quiere irse de la iglesia, es bueno que la persona sepa que debe salir pero con honra, es decir, bien, principios. Y así como le acabo de mencionar algunos acerca de los que estoy trabajando con la iglesia, con los líderes, también quiero decirle en esta palabra, en este mensaje, que asimismo hay principios para la vida que la Biblia nos establece para ser efectivos. Y esos principios nos los enseña sobre todo la mejor vida que se ha paseado sobre la faz de la tierra, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lees la vida de Jesucristo, encontrarás una vida efectiva. Piensa en lo siguiente. ¿Cuántos años necesitarías tú para haber hecho todo lo que Jesús hizo? Pues pongámosle años. ¿Cuántos años necesitarías tú? Sabiendo de que Juan escribió en el Evangelio y dijo, y muchas otras cosas hizo el Señor, que si las pusiéramos por escrito, no cabrían los libros en el mundo, dice Juan. Ahora, la medio tareita de morir en la cruz por los pecados de la humanidad es una tarea que solo le dieron a Jesucristo. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuántos años necesitarías tú para haber realizado esa tarea? ¿Sabías que Jesucristo solo necesitó 33 años de la vida humana? ¿A ti no te parece que fue efectivo Jesús con su vida y la aprovechó al máximo, que en solo 33 años logró lo que lo mandaron a hacer? O sea, si hay una vida efectiva, y ha habido una vida efectiva en la faz de la tierra y en la Biblia, ha sido la vida del Señor. Pero cuando tú lees la vida de Jesús, vas a descubrir ciertos principios que Él no violentó. Ciertos principios que Él aplicó en esos 33 años. Sabiendo de que a los 30 fue que comenzó su ministerio. No fue que Jesús comenzó su ministerio apenas nació, sino que a los 30 años, o sea, tuvo el tiempo para prepararse, 30 años para en 3 años hacer todo lo que lo mandaron ministerialmente hablando. Yo me le quito el sombrero a ese señor. Si la medida hubiese sido literal para las personas, yo tengo 31, me quedan 2 años para cumplirle a Dios acerca de lo que Él me mandó. Pero yo necesito orar y decirle, Señor, como el rey del Antiguo Testamento, cuando le dijo que se lo iba a llevar, que pusiera en orden su casa, allá en Isaías, y le dijo, no, Señor, dame más años, estoy apenas en la flor de mi vida. Y el Señor le dio 15 años más y fueron los peores 15 años de su vida. Lo que te quiero decir con esto es que
¿Cuántos de los que están aquí hoy le piden a Dios pida porque todavía hay sueños que realizar? Hay cosas todavía que hacer. Lo que te quiero decir es que necesitas entender que para el deseo que tienes en tu corazón de lograr, de hacer, de ser para el Señor, de crecer, tú y yo necesitamos ser amigos de la efectividad, pero la efectividad no va a ser posible si violentamos algunos principios importantes que tenemos que tener en cuenta. Esto no respeta edades, esto es para todos. Así que Cristo, siendo Dios, no violentó ciertos principios de efectividad, sino que se sometió a ellos. Y siendo Jesús nuestro modelo a seguir y la prueba indubitable de que la efectividad es posible, hoy a través de su vida me gustaría hablarte de eso, de los principios que Jesús aplicó que lo hicieron efectivo. La pregunta es, ¿te gustaría conocerlos? ¿Para que tú también seas efectivo? Claro que sí, a mí me gustaría decírtelos, pero antes de decírtelos, te quiero decir que esto es lo que hay detrás de la mayoría de los fracasos y de las frustraciones de las personas de hoy. Te quiero de entrada ir respondiendo del por qué a veces te sientes tan fracasado y sientes que el tiempo no te alcanza o sientes que a la edad que tienes no has hecho mucho. ¿Sabes por qué? Porque es posible que hayas violentado ciertos principios. Porque es posible que hayas querido evadir los principios sabiendo de que nuestra cultura es una cultura experta en la ley de el menor esfuerzo. Nos encanta, le voy a hacer una prueba rápida acerca de eso. ¿Cuántos de los que están aquí hicieron copia cuando estaban en el colegio? ¿Hay ninguno? Estoy con santos aquí, ángeles preciosos. Todos, la mayoría lo hicimos o lo hemos hecho. La ley del menor esfuerzo. Nosotros somos de esa ley. Nos encanta la ley del menor esfuerzo. No nos gustan los procesos. O aquí, ¿cuántos de los adultos que están aquí a sus 16, 17 se sintieron con la valentía como para afrontar una vida de adultos? Eso es lo que tenemos con la mayoría de jóvenes y los problemas que tenemos. Los chinos de 15 años queriendo tener relaciones sentimentales como los adultos, queriendo evadir los procesos, queriendo evadir el sentido natural. ¿Y cuántos adultos de los que estamos aquí saben que están metiendo las patas al comenzar una relación tan jóvenes? Y decimos, venga, crezca, viva su juventud, viva su proceso. ¿Sí o no? Eso decimos la mayoría. Así que quiero decirte que la mayoría de fracasos que la gente siente en su vida es porque ha violado principios fundamentales. Y Jesucristo hoy, a través de su vida, nos quiere enseñar qué implica ser efectivo en la vida. ¿Cómo serlo? ¿A través de qué principios que me gustaría enseñarte? Ahora sí, ser efectivos en nuestra vida para el Señor nos va a implicar en primer lugar respetar el proceso. Ese es el primer punto. Marcos capítulo 1, versículo 9 nos demuestra cómo Jesús respetó el proceso. Dice la palabra así: cierto día Jesús llegó de Nazaret a Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Aquí en este pasaje descubro que Jesús respetó el proceso. ¿Cómo así, pastor, el proceso? Jesús pasó por un debido proceso natural y espiritual. Primero, el texto dice que fue bautizado. O sea, que porque era Dios no se tenía que bautizar. Sí tenía que bautizarse. Segundo, recibió la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, vamos bien en el proceso. Tercero, que porque es Dios entonces no va a ser tentado ni tiene que ir al desierto. ¿A dónde se fue después de esto? Desierto. Y la Biblia dice que después de esto sí predicó. Así que, ¿qué veo en Jesús? Veo que aunque era Dios, respetó el proceso de vida natural que toda persona y que Dios tiene con cada ser humano. Ahora, no solo un proceso espiritual, sino también natural. Voy al natural. ¿Cuántos creen? Yo a veces soy loquito para pensar. Y yo dije, Señor, ¿y no era más fácil que hubieses aparecido por ahí en una nave espacial a los 30 años? Pero la Biblia dice que Jesús se sometió, Dios se sometió al proceso natural de cualquier humano. Estuvo en la barriguita de una mujer 9 meses. Nació. La Biblia nos cuenta de que
fue presentado a los 40 días como cualquier bebé de la zona, fue presentado. A sus 12 años era un adolescente que estaba por ahí dando vueltas, que se le perdió un día a los papás. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 2 que se sujetó a sus padres y que creció en sabiduría y en estatura, como diciéndonos, pasé el debido proceso natural. Es decir, que porque era Dios, no pasó el proceso natural de cualquier ser humano de crecimiento, Jesús lo vivió. Es decir, que Jesús se sometió al proceso natural que vive cualquier persona. No sé si me estoy haciendo entender. Además de esto, Jesús no fue perezoso. Jesús durante esos 30 años aprendió un oficio. ¿Sabes qué oficio tenía Jesús? Carpintero. O sea, se dedicó a algo, no perdió el tiempo. Se sometió a las leyes naturales como cualquier ser humano. Vivió el proceso de ser un ser humano. Hubiese sido más fácil que Jesús hubiese aparecido ya grande, con barba, sandalias a los 30 años, por ahí en una nave espacial, hubiese bajado y hubiese aparecido por ahí y hacer la obra, ¿no? 3 añitos para no aguantarse por 30 años a los seres humanos. Pero vivió el proceso natural de cualquiera. Ahora, la Biblia también habla del proceso de formación. Cuando el texto bíblico dice que lo presentaron a los 40 días, es decir, que cumplió con las leyes. Cuando el texto dice que bajó con sus padres y se sometió a ellos en sabiduría, creció como cualquier niño educado de aquellos tiempos, un niño judío. Cuando el texto dice que fue rabino, porque Jesús fue rabino y le dijeron rabino, es decir, que estudió en las escuelas rabínicas de la época, tuvo un mentor, tuvo un profeta, tuvo un hombre de Dios que lo enseñó. Eso quiere decir la palabra rabino, es un hombre que fue a las escuelas teológicas de la época. Es decir, que Jesús estudió. Y además de eso, el Señor le dijo, tienen que bautizarte. Se fue al río Jordán. ¿Quién lo debía bautizar? Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista quería evadir el principio, quería hacer las cosas mal, ¿no? Le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo no soy ni siquiera digno de desatar tus sandalias. No, yo debería ser bautizado por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, evadamos el principio. No, le dijo, no, Señor, está escrito que su merced debe bautizarme, entonces bautíceme. ¿Qué respetaba Jesús? Diga conmigo, el proceso. ¿Qué respetaba Jesús? El proceso. Se sometió al dolor humano. ¿Cuántos machuconazos se daría Jesús haciendo mesas? Se sometió al proceso humano. Pero la mayoría de personas lo que menos queremos de Dios es su proceso. Y te quiero invitar, querido amigo y hermano que viniste esta mañana, a que entiendas que si tú quieres ser efectivo, necesitas respetar el proceso. A mí me encanta que esto lo escuchen los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes a veces somos las personas que más nos fascina evadir los procesos. Queremos vivir vidas de adultos cuando no nos corresponde. Espera, respeta el proceso natural. Vive lo que tienes que vivir hoy. Si respetas el proceso, vas a ser efectivo en el tiempo. Es más, vuelvo y lo digo, muchas familias hoy están sufriendo porque no se ha respetado el proceso. Y te quiero decir con esto, señoras y señores, que Dios tiene un proceso preparado para cada uno de nosotros, porque de alguna manera Dios es metódico. Es decir, que Dios tiene un método, un paso a paso para ti. ¿Me estoy haciendo entender? Y esto tiene que traernos paz en el corazón. En la experiencia pentecostal de Jesús, cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, allí siendo bautizado, para mí, más que recibir la llenura, más que recibir un empoderamiento, y cuando el Padre, una voz dice, este es mi Hijo amado, el que me produce gozo, complacencia, es como diciendo, muy bien, ¿estás haciendo las cosas? No estás evadiendo los procesos, estás viviendo cada punto que necesitas vivir. Los fenómenos sobrenaturales de la voz del cielo, imagínense Juan el Bautista bautizando a Jesús y de repente una voz del cielo dice, ¿qué tal el efecto ahí? ¿Cómo me vio? Este es mi Hijo amado. Y todos, ¿se imagina ese sello? Eso hablaba de efectividad. Eso habla de, ¿estás haciendo las cosas que? Como cuando el chico aprueba y sale con su diploma. Es una garantía de que está haciendo las cosas bien. Los propósitos, y van a ser efectivos los propósitos de Dios en tu vida cuando no te saltes los procesos. Dice el texto que inmediatamente, después de recibir al Espíritu, Jesús fue enviado ¿a dónde? Al desierto. Es decir, que ni siquiera el Espíritu lo dejó disfrutar de su experiencia pentecostal, sino que de una al desierto. Que porque es el Hijo de Dios, entonces no va a ser tentado.
Que entonces aquí, mejor dicho, ¿cómo se diría en nuestro léxico natural? Tiene corona entonces, que porque es que es el Hijo de Dios, entonces nada de tentaciones. No, ¿a dónde fue enviado? Mi amado amigo y hermano, el día que usted entienda que el desierto, que la prueba, que la escasez es parte del proceso, ese día usted descansa. A mí me encantaría que mañana, porque está comprobado que la gente se le olvida el mensaje es el martes, ya se le olvidó. Me encantaría que no se le olvidara. Y que el martes cuando usted no tenga lo suficiente, no tenga lo suficiente como para solventar, que usted esté viviendo una prueba o una escasez, a mí me encantaría que usted se recordara de esto y no se amargara y no dijera, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué me pasa? Sino usted dijera, el desierto es parte del ¿qué? Proceso, hay que respetarlo. Entonces, ¿sabes qué pasa con el corazón? El corazón descansa. Porque en el desierto es donde se forma la gente. Y eso para mí ha sido súper clave. Eso para mí ha sido lindo. Ha sido duro. Le dije desde el principio, lo he aprendido con dolor. Aprender que se necesita vivir por fe. Ese día, escúcheme, es doloroso aprenderlo. Pero cuando tú lo aprendes, tú comienzas a tener mucha tranquilidad y no comienzas a renegar tanto porque entiendes que esto es parte del proceso. Ahora, el Espíritu Santo lo impulsó, dice el texto que lo empujó. Porque el Espíritu Santo nunca nos quiere empujar a experiencias, sino a procesos, no solo a experiencias. O sea, una experiencia suprapentecostal no, sino a un proceso. Ahora, en la Biblia, el desierto es una tremenda fábrica de siervos de Dios. Yo no conozco persona que le sirva a Dios que no cuente en su testimonio que pasó por una crisis muy dura. Es más, cada vez que usted y yo envidiamos a un grande, a una persona que está realizada, que es efectiva en todo el sentido de la palabra, muchas veces ignoramos su desierto, ignoramos todo lo que tuvo que pasar para haber llegado allá. Nunca se te olvide que Dios es un Dios de procesos. Ahora, la Biblia nos habla de un Moisés, del pueblo de Israel, de David, de José, de Pablo, de Cristo, personas que fueron efectivas, pero que respetaron el proceso de vida que les correspondió vivir. Ahora, te quiero decir algo muy importante. Dice el texto que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. No es el diablo el que nos lleva al desierto, es Dios. Pero sí tienes que saber que en el desierto el diablo sí te está esperando. Y allí te está esperando. Y no es el diablo el que te lleva allí. Es el mismo Señor, porque el Señor te quiere pasar por procesos. Así que el principio para que seas efectivo es respeta el proceso. Por favor, no tengas problema. ¿Tienes crisis en tu familia, en tu matrimonio? Las crisis están divinamente estipuladas en la Biblia. Respeta el proceso. Vívelo, pero vívelo con el Señor. Pásalo con Él. Respeta el proceso que estás viviendo. No quieras adelantarte ni tampoco atrasarte. No te atormentes por eso. En el desierto uno ve el sostenimiento de Dios. Y te quiero decir una cosa. Si tú te metiste a esto de creerle a Dios, estás preparado y hace rato Dios te matriculó en la Universidad del Desierto. ¿Y sabes cuáles son las materias de la Universidad del Desierto? ¿Sabes cuál es el pénsul de la Universidad del Desierto? Entonces, si tú decidiste creerle a Dios, estás matriculado en la Universidad del Desierto y las materias son algo así. Primera materia, vivir por fe. Segunda materia, comunión con Dios. Tercer materia, entender quién es el Señor, quién es realmente Dios. Y ese tipo de materias se viven o se pueden aprobar con la experiencia. Esta es la única universidad donde la experiencia pesa más que la teoría, donde la práctica pesa más que la teoría. Jesucristo fue al desierto y la Biblia dice que allí no comió nada durante 40 días. Y como lo dije en alguna predicación, a la mayoría nos encantaría un Dios mágico que nos evada el proceso. Y Satanás, ese fue el Dios que le quiso presentar a Jesús. Le dijo, ¿tienes hambre? Convierte la piedra en ¿qué? O sea, por arte de magia, no quiso que el pan, para hacer pan, pasara por el proceso debido para hacerse pan. ¿Qué se necesita para hacer un pan? Se necesita sembrar el trigo. ¿Qué más se necesita? Cosecharlo.
que crezca bien, cosecharlo, ¿cierto? Todo el proceso, moler el trigo hasta que salga la harina y se pueda hacer el pan. Pero Satanás le dijo a Jesús, no, tienes hambre, convierte la piedra, un Dios mágico. ¿Y cuántos les gustaría que apenas oraran las cosas se dieran? A todos. Ese fue el Dios que le presentó Satanás a Jesús. Y a la mayoría nos encantaría un Dios así, un Dios sin procesos. Señor, ay, me duele la espalda, una oración y se me quita. Y a veces lo más triste es que desde los púlpitos presentamos un Dios así y la gente vive frustrada porque el mismo Dios que el pastor predica no es el mismo Dios que la gente vive. Eso es triste. Por eso yo quiero y le estoy pidiendo a Dios, le voy a contar una oración que hago yo. Señor, ayúdame a predicar mensajes reales para que la gente quiera volver. Que digan sí, lo que se predica es acorde con lo que vivo. ¿Qué saco yo con hablarte de efectividad al hablarte de riquezas y de fama? Nunca la efectividad en la Biblia tuvo que ver con tantos likes en las redes sociales, nunca tuvo que ver con tanto dinero entrándome, nunca tuvo que ver con fama, nunca tuvo que ver con ser conocido. La efectividad en la Biblia tiene que ver con dos vertientes: con que hagas la voluntad de Dios y con que te parezcas a Jesús. Y la efectividad en esos términos está al alcance de todos. Así que, si quieres ser efectivo, respeta el qué, el proceso. Respeta el proceso. Los procesos pueden asemejarse a lo siguiente. David fue un hombre de procesos. Te cuento en la vida de David. Dios quiera que me alcance el tiempo. David vivió una gran temporada en el anonimato. Dios nos coloca en el anonimato. José fue un hombre que vivió en el anonimato. Dios administró cosas que no eran de él. Una temporada allí, proceso. Nunca llegó a ser José gobernador de Egipto de la noche a la mañana. A sus 17 no pasó de una a ser gobernador, sino que tuvo un proceso de un lapso de 13 años donde vivió humillaciones, frustraciones, donde administró lo que no era de él, pero se portó fiel delante de Dios. Dios lo puso a esperar. Proceso. ¿Qué tuvo que hacer José? Diga conmigo, respetar el proceso. David vivió en el anonimato. Su papá ni siquiera lo tenía en cuenta. Luego pasó a ser aprendiz. Cuando mató a Goliat, pasó a vivir con Saúl y aprendió muchas cosas. Luego de ser aprendiz, pasó a la temporada de ser afinado, donde por 10 años, más o menos, su gran mentor lo persigue para matarlo. Pruebas, dificultades. Luego de esos 10 años pasó a la ampliación y luego a la afinación, donde ya se convirtió en rey. Pero para llegar a ser rey, cosa que Dios le había prometido hacía como 15 años atrás, ¿qué vivió primero? Querido amigo, ¿quieres ser efectivo en tu vida? Respeta el proceso. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decirle? Que te encantaría ser un gran predicador en el gremio del servicio a Dios. Te encantaría ser un gran predicador. Bueno, respeta el proceso. Empieza por la casa de vida y luego hablamos. Aló. Empecemos por abajo. Dios tiene un proceso innegociable para la vida de cada persona. Así que mientras estás en el anonimato, por favor, deja de seguir a ese influencer que tiene millones y que viaja por el mundo y tiene hasta yate privado y tú deseando ese tipo de cosas. Hay un proceso antes. Deseas lo que otro ya tiene porque lo ha logrado. Qué rico que lo sueñes, pero no te frustres hoy porque a ti todavía te falta proceso. Respétalo. Y entonces vivirás el proceso de Dios. Moisés también le pasó lo mismo. 40 años de su vida en Egipto, primero siendo príncipe. Siguientes 40 años en el desierto, siendo un pastor de ovejas. Y los últimos 40 años de su vida siendo el siervo de Dios. 80 años primero viviendo un gran proceso. Y así podría mencionarte a muchos de la Biblia. Cada etapa tiene sus propios desafíos. Pero recuerda que el Señor no pone cargas en nosotros que no podamos soportar. Casi siempre la gente, porque está comprobado, esto es algo maravilloso, escúchame. Casi siempre Dios nos quiere usar donde más nos ha dolido. Está comprobado que donde más duele es donde está el propósito de vida. Donde más duele. Así que si tú tienes el don de sanidad, primero te vas a enfermar. Si tienes un gran don con los niños, el tuyo se te va a salir de las manos. Si Dios te está llamando a trabajar con los jóvenes, puede que tus jóvenes, si Dios te quiere usar para aconsejar parejas que están pasando situaciones muy complicadas, no se te haga raro que la tuya primero tenga que vivir la crisis. Porque donde más duele es donde está el propósito. Qué paradójica la vida con el Señor.
Donde más le dolió a Cristo fue donde estaba su propósito, cargando la cruz y muriendo. Allí estaba el propósito suyo, salvar. Ahí te boto esa perla como si, para ver si te sirve el dato. Ahora, conocer a Cristo es haber sido anotado en la lista de los que necesitan proceso. ¿Conociste a Jesús un día? Bueno, ahí Jesús te anotó con nombre y apellido. Omar Mazo. Listo para ser procesado. ¡Qué rico! Por eso no te frustres, no te aceleres, tampoco te quedes y tampoco codicies más allá de lo que tienes que codiciar. No saques conclusiones a la ligera. Respeta el proceso, señoras y señores. La fidelidad a Dios debe ser la compañía fiel de todo proceso, porque el principio sigue siendo este. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que ese es el principio. Y te voy a pedir un favor, amigo querido, por favor, no te tires el proceso. Eso es como el empleado que tiene que pasar varios filtros, ¿no? ¿Conoces a esas personas? Esas empresas donde tienes que pasar varios filtros. El filtro de las cosas médicas, de motricidad, de prueba psicológica. Filtros. Por favor, en el camino del proceso, no te tires el qué. El proceso. No te lo tires con una actitud harta, no te lo tires con renegar, no te lo tires con descarriarte, no te lo tires con dar un paso al costado. Sigue en el proceso y si tú respetas el proceso de Dios, vas a ser efectivo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, para ser efectivo hay que respetar el proceso, pero también hay que revisar el enfoque. Segundo, revisar el enfoque. La Biblia dice en el versículo 14, en Marcos 1 lo siguiente. La Biblia, le voy a relatar rápido para Julián me va a ayudar ahí con los textos. El 14 dice, más tarde, es decir, después del desierto, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo, es decir, que comenzó a predicar. Versículo 16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme. Asimismo llamó a Santiago y a Juan. Versículo 21. Luego Jesús fue a Capernaum y entró en la sinagoga y allí comenzó a enseñar. Y en medio de la sinagoga pasó algo interesante. Versículo 25. Echó fuera un demonio diciéndole, cállate. Y el espíritu maligno soltó un alarido, dice el texto. Y el asombro, versículo 27, se apoderó de la gente. Versículo 31. Dice el texto que después de eso sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Entonces la fiebre se fue y ella le servía. 32. Más tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Y el pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. 34. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades. Le hice un repaso rápido de lo que sucedió en todo un día, donde ves a Jesús predicando de arrepentimiento, haciendo discípulos, enseñando en la sinagoga, echando fuera demonios y sanando gente enferma. La pregunta es, ¿en qué se enfocó Jesús? ¿En qué se enfocó? Se enfocó en lo que lo llamaron a hacer. Es decir, que Jesús no perdió el... ¿Sabes por qué la gente siente que no es efectiva? Porque pierden el tiempo, señoras y señores. Yo te quiero preguntar en esta mañana, revisa tu enfoque. ¿Tú a qué estás enfocado? ¿A hacerle la vida imposible a tu familia? ¿A qué ¿En qué te enfocas tú? ¿Cuál es tu foco? ¿A dónde estás poniendo tu mirada? Muéstrame una persona enfocada y te mostraré una persona efectiva. Muéstrame una persona desenfocada y te mostraré una persona que no es efectiva para nada. Ahora, con esto te quiero explicar. Jesús fue enfocado en la tarea o se enfocó en la tarea que lo enviaron a hacer. Y esto implica valorar el factor tiempo que el Señor nos ha dado. Y todos aquí en este recinto necesitamos tener la conciencia temporal. ¿Qué es conciencia temporal? Que tú te vas a poner viejito. O que un día el Señor nos va a llamar a su presencia. Que si hay una fecha de caducidad para nosotros.
Yo te quisiera preguntar, hemos hecho el ejercicio, tenemos las 11 de la mañana, póngale que el Señor ahorita le diga, mira mi hermano, la verdad es que por un acuerdo que hice ahí en el cielo conmigo mismo, porque el Señor cuando tiene que consultar a alguien, consulta consigo mismo, dice Efesios. Entonces dice, no, pues Omar, perdón Omar que lo use hoy de ejemplo, mi conejillo de indias de hoy es Omar. No Omar, pues hoy a las 5 de la tarde morirás, hoy, 2 de noviembre del 2025. ¿Qué harías tú en estas horas que te quedan si Dios te avisara de la hora de tu muerte? La mayoría, si ponemos el ejemplo, seguramente hay un listado de cosas que comienzan a llegar a la cabeza. Y la primera es estar bien con Dios. Y empezar a pedir perdón y comenzar a esto y dejarlo la loza lavada, ¿sí? Y no dejar reguero, porque ¿qué dirán los que vengan a tomar tinto? Dejar las cosas bien. La mayoría nos entra un sentimiento de afán por hacer bien las cosas. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Lo que te quiero decir es que todos tenemos que tener conciencia temporal, es decir, que un día esto se va a acabar. Que un día la vida en la tierra se acabará y que lo que fue, lo que hiciste, hiciste. Mi hermano, ¿por qué no te enfocas? Enfócate en hacer cosas productivas. Esto implica valorar ese factor tiempo y la falta de enfoque desencadena frustración. Enfocarse en lo que Dios tiene para ti, en el oficio que te gusta hacer, en la profesión que te gusta hacer. Hace unos domingos prediqué acerca de Bezaleel. ¿Alguien se acuerda? De un mensaje titulado Destacados, cuando hablábamos que no todos fueron llamados a ser pastores, ni a predicar la palabra en ese sentido original, sino que algunos fueron llamados a ciertos oficios. Y seguramente yo que puedo leer a muchas personas jóvenes que tienen gran destacamento para ciertos talentos, para ciertos dones. Enfócate ya, comienza ya a hacer, para que sientas que tuviste una vida productiva. Yo siempre he creído que mucha gente va a entrar al cielo frustrada. Cuando digo frustrada es que se salvarán por la gracia de Cristo porque el requisito es creer en Jesús, pero cuando lleguen allá se van a lamentar porque no hicieron con su vida lo que tuvieron que hacer para Dios. No se dedicaron al propósito, se dedicaron fue a dar lata y hacerle la vida imposible a los demás, y se dedicaron fue a sufrir, pero no se dedicaron a cosas productivas en la vida. No se dedicaron a los dones y talentos que tenían. Hay gente con tantos dones y talentos añejándose en nuestras iglesias. Y ojo a esto, no solo hablo de servir dentro de la iglesia. Estoy hablando de grandes negocios que lamentablemente no se van a dar porque nunca quisiste enfocarte. En alguna oportunidad hablo con un amigo de que Dios va a prender el plasma, ¿no? El televisor, y te va a decir, mira la vida que tenía para ti. Bueno, estás aquí porque creíste en mí. Y ese era el requisito para ser salvo. Pero mira los negocios que pudiste haber hecho. Mira el alcance que pudiste haber tenido con los dones y talentos que te llegué. A través de tu empresa quise haber llegado a tantas familias y que hubieses conocido mi nombre, te quería usar. Pero como no nos enfocamos, no logramos eso. Y eso dolerá. Te quiero decir en esta mañana que no necesitas grandes herramientas para enfocarte. ¿Sabes cómo? ¿Con quién tienes que empezar? Con Dios por lo menos. Recuerda que tratamos de predicar mensajes realistas. No tienes que comenzar a ir a la institución primero. Yo siempre le alego a los jóvenes que me dicen, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser músico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, pero quieren empezar cuando tengan una matrícula segura. Está cerrado. Uno comienza desde antes, y hoy en día con las herramientas que tenemos, con el internet que tenemos, con el acceso a información que tenemos, mi hermano, si no comenzaste ya a trabajar en lo que Dios te colocó en el corazón y estás esperando la palanca del político cuando suba mi candidato, ahora sí. Si estás esperando las aprobaciones terrenales, mi querido amigo, estás empezando tarde, estás desenfocado. Empieza con Dios. El Señor siempre le abre camino y herramientas y recursos al que se dispone y al que quiere. Se lo aseguro. ¿Por qué será que el Señor Jesucristo dijo esto? Quiero que lo pienses en el sentido de enfoque. Escucha, Jesús dijo, puestos los ojos en Jesús, bueno, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor, ¿acaso no nos está invitando a enfocarnos? Puestos los ojos en Jesús, enfoque, visión, tener claro y no dejar de mirar a alguien. Precisamente por eso Pedro se llenó de miedo y comenzó a hundirse cuando caminó sobre las aguas, porque se desenfocó de Jesús. Dice el texto que comenzó a mirar la tormenta. Así que yo te quiero invitar a que te enfoques, porque si revisas tu enfoque, entonces lograrás grandes cosas.
No podemos dejar a un lado el pecado, ¿no? El pecado particularmente lo que quiere buscar en las personas es desenfocarlas y sacarlas del propósito divino, sobre todo de esa complacencia misma que produce el estar enfocado. No hay cosa más rica en la vida que terminar un día cansado, pero habiendo sido productivo. Eso no tiene precio. O no sé si tú conoces esos días o eres de los míos que ha hecho mucho o se siente cansado al final del día y usted mira para atrás y dice, ¿qué se hizo hoy? Nada. Pero el cansancio está allí. Esos días son muy tristes. Y cuando somos aprendices de todo, terminamos siendo maestros de la nada. Nunca se le olvide eso. Por eso te quiero invitar a que te enfoques en tu asignación, en lo que te gusta, en lo que eres bueno. Enfócate para el Señor. Ahora, es imposible que realices una misión en tu vida si no hay una visión primero, un enfoque. Y hay gente desenfocada cumpliendo los sueños de otros, aunque trabajar primero en los sueños de otros es parte de la temporada de la vida. Yo creo que Dios tiene algo propio para ti. Yo esperaba otra reacción, pero no importa. Yo creo que Dios quiere que entregarte cosas a ti y que crezcas en Él. Ahora, si bien hay procesos que van a durar años, otros meses, eso depende de dos factores, de la voluntad de Dios, pero también de tu disposición. El enfoque siempre es claridad, es sinónimo de efectividad. El enfoque es prontitud y diligencia. Jesucristo apenas fue tentado en el desierto, pasa la prueba, sale de allí a predicar. No pierde el tiempo, tiene 3 años para hacer el ministerio. Y hay gente pensándolo, hay gente que lleva muchos años pensando si comenzar a servir o no. ¿Qué estás esperando, amigo? ¿Por qué no te comienzas a enfocar? Para Jesús llegó el tiempo de comenzar a ejecutar la tarea, porque se enfocó en ello. Empezó a anunciar el reino, empezó a hacer discípulos. Leímos eso, ¿no? Empezó a enseñar en la sinagoga, empezó a echar fuera demonios y la gente comenzó a conocerlo. Impactaba y Jesús era efectivo. Recuerda algunos principios que Jesús nos deja porque te quiero orientar mucho más todavía con esto de enfocarte. Jesús nos enseña con lo que hizo que revisar mi enfoque tiene que ver con esto. Tiene que ver cómo el reino de Dios está ganando con lo que yo hago. Porque te voy a decir una cosa, mi querido amigo. Si nuestra vida no hace algo o no está de alguna manera coordinada con el reino de Dios, entonces no está sirviendo para nada. Eso es como en las iglesias, ponerse uno a tener un poconón de actividades que no tengan que ver con la evangelización o con el nuevo. Son cosas que no sirven. Alguna vez vino una líder y dijo, pastor, es que queremos hacer una tarde de chicas para las mujeres de la iglesia. ¿Así? ¿Y qué van a hacer? No, queremos traer a alguien que les pinte las uñas, que les alice el pelo. Chévere la actividad. No, y darles unas onces a las mujeres. Linda la actividad. ¿Y eso qué tiene que ver con las almas? No, pastor, es que es para las hermanas de la... No, no se hace. Tiene que ver con las almas. Es irrelevante entonces. No sirve. Porque toda actividad, si la iglesia del Señor se pone a hacer cosas que no tenga que ver con evangelizar o con el nuevo, no sirve de nada. Y te tengo que decir una cosa, querido amigo, tú que viniste. Si tu vida en la tierra, lo que haces, no le aporta algo al reino de los cielos, hay que replantear. Pero te tengo algo más. No te estoy diciendo que cambies lo que estás haciendo. Porque Dios en la Biblia demuestra que con toda profesión y con todo lo que uno hace, uno puede honrar a Dios y puede atribuir al reino de los cielos. Yo tengo amigos empresarios que son empresarios, no son pastores, son empresarios y a través de sus empresas evangelizan gente. Conozco uno en particular. Todas las mañanas en su empresa, como les paga, 7 de la mañana, 15 minutos se hace devocional en esta empresa. Y es una empresa de seguros, es una empresa de contabilidad. Ellos no hacen nada de temas cristianos, pero es un hombre creyente y yo lo he visto con estos ojos que se han de comer los gusanos. Yo lo he visto llevar gente así al bautismo, yo lo he visto. Él entendió que todo lo que hace tiene que bendecir el reino de Dios. No estamos hablando de plata, estamos hablando de almas. La pregunta es, con lo que tú haces y con lo que tú quieres hacer, ¿cómo el reino de Dios se beneficia? Porque todos los oficios que tengas pueden contribuir al reino de Dios. Conozco un personaje que trabaja tras de un computador
videos para Netflix, videos, hace películas, cortometrajes, todo lo que tiene que ver con ciencia ficción. Pero su mismo talento lo usa para hacer podcasts cristianos. Su mismo talento lo está usando para cosas de Dios. Entonces no me digas que te toca cambiar de profesión. No, la pregunta es, ¿cómo estás alineando lo que sabes hacer para el reino de los cielos? Porque es que necesitamos creyentes en todas las esferas de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, tiene que ver con hacer discípulos, con contrarrestar el mal. Con tus dones y talentos puedes enfocarte y hacer cosas grandes para el Señor. Recordemos que mientras Juan terminaba, Jesús empezaba. Porque todos aquí somos llamados a ser el legado de alguien. Y esto, que es el reino de Dios, no puede parar. Así que revisa tu enfoque, revisa dos cosas. ¿Quieres todavía ser más efectivo en esto? ¿Quieres saber en qué estás enfocado hoy? Revisa en qué gastas tu tiempo y en qué gastas tu plata. Ahí sabes. Ahí sabes. Pero sobre todo el tiempo, sobre todo el tiempo. No importa nunca cuán alta sea la visión que se tenga, el deseo que se tenga, lo más importante es sobre qué está fundamentada. Yo puedo soñar con una iglesia, una mega iglesia, pero la pregunta es, ¿mi sueño sobre qué está fundamentado? ¿Sobre principios? Enfocarse es obediencia. Cristo, cuando hacía la tarea, cuando echaba fuera a los demonios, Jesús, cuando sanaba a los enfermos, cuando predicaba, estaba enfocado y estaba sacándole una gran sonrisa a su Padre Celestial porque estaba obedeciéndole a lo que lo había mandado a hacer. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, enfocarse. Nunca se te olvide que va a implicar sacrificios y el sacrificio siempre es dejar algo bueno para adquirir algo mejor. No existe manera de enfocarse sin hacer sacrificios. Por eso la gente enfocada es gente que dice que no. Y nosotros tenemos que comenzar a normalizar el no. Uno, cuando no quiere ir a algún lugar que lo invitaron, uno por no hacer quedar mal o por no quedar mal o por no hacer sentir mal al otro, para no afectar, entonces uno se inventa cualquier excusa y hasta termina pecando porque dice mentiras. Y yo lo he hecho. Pastor, lo invitamos al baby shower de fulanita. Ella ha ido como 2 veces a la iglesia. Y su presencia en ese baby shower sería una bendición. Entonces, por no quedar mal, eh, es que me toca irme para La Vega. Es que, no, es que me salió esto. ¿Sabe? La gente enfocada es gente que con libertad dice, no quiero ir. No porque quieran herir, porque andan enfocados. Nunca se te olvide esto. La gente que no tiene agenda, lo agendan. Sí, es sencillo. Y te voy a decir esta perla. Hay gente experta en ayudarte a malgastar el tiempo. Hay gente que le encantaría tenerte a ti todos los días en su casa tomando tinto, y echando chisme y pasándola bueno. O esas personas que les gusta llamar harto así por teléfono. Cuando uno está enfocado en la vida, uno tiene que aprender a decir que no. Eso es bíblico. Pastor, ¿es bíblico? Sí, señor. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no antuvo en consejo de mujer. Hay que aprender a decir que no. Y hay que quitarse la carga de afectar cuando uno dice que no. Uno tiene que decir que no porque está enfocado y porque quiere crecer para Dios. Y yo he empezado a hacer eso. He empezado a decir a cosas que son irrelevantes en no. Esta semana a mí me invitaban porque para la gloria de Dios a veces canto y toco la guitarra. Usted me ha visto aquí cantar, entonces, uy, pastor o hermano Jason, usted tiene una voz impresionante. Lo quiero invitar a los 15 años de mi hija para que cante. Pastor, y yo lo quiero invitar a mi matrimonio. Y entonces cuando me doy cuenta, la agenda llena en matrimonios, en cumpleaños, en bodas, en todo. Y empecé a darme el lujo de decir, no, no. Y ese tiempo, donde perdí 3, 4 horas, ese tiempo lo dedico a leer un buen libro, a preparar cosas para la iglesia, a pasar tiempo con mi gente, a ayudarlos a crecer. Empecé a enfocarme y enfocarse es una bendición. Tú tienes que aprender a decir que no. Bueno, sigamos. Revisa tus hábitos para que puedas revisar tu enfoque. Y termino con el tercero. Si tú quieres tener una vida
efectiva, necesitas, en primer lugar, respetar el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, te necesitas revisar el enfoque, pero en tercer lugar, necesitas reforzar la comunión. ¿Te acuerdas todo lo que Jesús hizo en un día? ¿Qué hizo Jesús en un día? Predicó, echó fuera demonios, sanó enfermos, le sanó la suegra a Pedro, por eso dicen que Pedro lo negó. No, mentiras. Cosas hizo, muchas cosas hizo. En todo un día. La pregunta es, ¿cómo terminaría Jesús ese día? Físicamente hablando, ¿no? No creas que porque era Dios entonces no se cansaba. La Biblia dice que él estaba triste hasta la muerte cuando iba a ser crucificado. Es decir, que no le evadieron sus sentimientos naturales. Pero te quiero decir qué hizo al otro día. Versículo 35 de Marcos capítulo 1. El texto dice, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar a solas. ¿Para qué? ¿Qué era un innegociable en la agenda de Jesús? Tener comunión con el Señor. Señoras y señores, ¿quieres ser efectivo? Refuerza tu comunión con Dios. Otra vez. Refuerza tu ¿qué? Tu comunión con Dios. Si tú refuerzas tu comunión con el Señor, señoras y señores, vas a ser efectivo, porque Jesús tenía una comunión con Dios constante, diaria, y esta era la garantía de su efectividad. Este es el principio que más nosotros violentamos. Yo lo he dicho en muchas predicaciones, que lo que más posponemos siempre es o la ida a la iglesia o hacer el devocional. Es lo que más los creyentes posponen. ¿Sabe? Si nosotros le diéramos la importancia y le diéramos el primer lugar a la comunión con Dios, créame que los domingos por la mañana nunca se programaría nada, solo buscar al Señor. Daniel era un hombre que priorizaba su comunión con Dios, tanto así que allí en Babilonia prohíben orar a cualquier dios que no sea la estatua. Y dice la Biblia que aún así, común y corriente, Daniel ese día también oró 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y el hombre era algo escandaloso para orar, porque la Biblia dice que se arrodillaba, abría las puertas y levantaba las manos y comenzaba a orar. Es decir, que todo el mundo podía pasar y ese día nadie, a pesar del edicto que implicaba morir, nadie le quitó su comunión. Jesús, a pesar de lo cansadísimo que puede estar, ¿qué se levanta a hacer por la mañana? Esto me demuestra, señoras y señores, que el espíritu nunca tiene vacaciones. Ay, hoy me voy a quedar hoy no voy a orar porque estoy cansado. A ti, mira, es mejor que te levantes, hagas una oración y te eches otra vez a dormir. Aunque hay señoras tan bravas que no se acuestan sino se enchipan. No, mentiras. Lo que quiero decir con esto es que negociar la comunión es lo que no te ha hecho efectivo. Por eso te quiero invitar a que no subestimes la relación con Dios más. Este es el secreto de secretos. Y cuando tienes una buena relación con Dios, te das cuenta que la vida comienza a tener sentido. Muéstrame una persona que es juiciosa en su vida espiritual y te mostraré una persona que siente que la vida tiene sentido. Si tú últimamente te la pasas muy frustrado, es porque poco visitas la presencia de aquel que hace que la vida tenga sentido. Te quiero decir que cuando tienes una buena relación con Dios, te das cuenta de esto y estás siendo efectivo cuando empiezas a disfrutar a Dios antes que hacer cosas para Dios. Porque te voy a decir una cosa, la vida es satisfactoria cerca de Dios. Y te voy a decir otra más todavía fuerte. Nunca, escúchame muy bien esto, nunca el objetivo fue la añadidura. La comunión con Dios no debe estar motivada a orar por tener, porque Dios me dé, porque mi hijo está rebelde, porque mi matrimonio está que se destruye. Eso no debería motivarte a orar. ¿Sabes qué debería motivarte a orar? Disfrutar a tu Señor. El día que la gente busque a Dios en comunión para disfrutarlo, ese día eres efectivo. Pero si a ti últimamente te motiva a orar o te impulsa a orar una enfermedad, te impulsa a orar una situación económica terrible, te impulsa a orar un pecado que cometiste, te impulsa a orar el diablo que te está atacando, te impulsa a orar la vecina que te hace la vida imposible, todo lo que sea contrario a disfrutar a Dios, tarde que temprano te va a cansar. Cuando la comunión en Dios es para disfrutar a ese maravilloso ser, comienzas a encontrarle sentido a la vida.
Yo le cuento esto porque yo recibí ese consejo de mi pastor hace unos años. A mí me motivaba mucho a orar la iglesia y me motivaba mucho a orar los problemas de la gente. Escuchar tantos problemas, tantas dificultades el uno del otro. Y eso me impulsaba a orar. Pero le tengo que contar que en un momento como pastor el combustible se me comenzó a acabar. Porque cada vez empezar en orar se me volvía como en recordar cosas que quería evadir, como fulanito se agarró con tal. Entonces la oración se me comenzó a convertir en un lugar donde le mencionaba a Dios cosas que yo no quería recordar. Mis problemas familiares, entonces hay que orar. Entonces la oración se me comenzó a volver una carga porque mi objetivo no era disfrutar, era contarle a Dios cosas que me producían dolor. Y aunque está bien, y aunque para eso es la oración, nada puede reemplazar el verdadero fin de buscar a Dios. Disfrutarlo. El día que yo comencé a hacer eso, las demás añadiduras comenzaron a llegar solas. Y le pido a Dios que me ayude porque me cuesta. Pero te aseguro que el día que tú tengas una comunión con Dios para disfrutarlo, todo lo que necesitas comenzará a llegar sin que se lo pidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, sí, un problema nos debe impulsar a orar, sí, pero ese no es el objetivo es disfrutar al Señor. ¿Cuándo será que tú disfrutes a Dios? El día que tú vayas a la presencia de Dios y le digas, mira Señor, tengo tantos problemas, pero no quiero disfrutarte. Quiero sentirte, quiero amarte. No por algo la Biblia en Cantares compara la relación del Señor con su pueblo como la relación de dos esposos en la intimidad, ¿no? Tener vida íntima es disfrutar. Y así el Señor desea disfrutar contigo de una relación. El día que los problemas, las dificultades sean el motor para orar o para buscar a Dios, ese día nos vamos a frustrar peor. Por eso te quiero invitar a que en tu comunión con Dios disfrutes al Señor. Disfrútalo. Recuerda que la comunión con Dios también es madurez, es identidad, es valor. La pregunta es, ¿de dónde sacamos la estrategia, la sabiduría para dar el consejo, para lidiar con la situación, si no es de la comunión? O sea, ¿de dónde la vas a sacar? Es más, te voy a adelantar cosas importantes para que sepas. Todas las personas que estamos aquí necesitamos en algún momento de la vida consejería, contarle nuestros problemas a alguien, en algún momento. Pero definitivamente eso no reemplaza como ir a buscar primero el consejo de Dios. Porque si tú buscas primero al Señor y buscas su comunión, entonces Dios te dirá todo lo que tienes que hacer. Tenemos gente que quiere que le aconsejen acerca de sus problemas, pero no quieren pagar el precio de tener una relación personal con el Señor. Y ahí no hay nada. Tenemos gente que está enferma, pero no quiere venir a una vigilia. Tenemos gente que está a punto de que se destruya su matrimonio, pero no quieren venir a un ayuno. No quieren venir a disfrutar a Dios. La pregunta es, ¿cómo serás efectivo si negocias el principio fundamental que Jesús enseña? El espíritu nunca puede vacacionar. La pregunta es, ¿qué hábito espiritual es el que tú debes reforzar? La comunión con Dios no se nos puede volver una situación irrelevante. La comunión con Dios no se puede delegar a ninguna institución. Es más, la gente que suele buscar cultos e iglesias de impacto es gente que no cultiva relaciones personales con Dios, entonces necesita que alguien le ayude. Entonces, donde más hagan vigilias, allá voy. Donde más hagan ayunos, allá voy. No, y es por buscar una institución que le hagan su vida espiritual. No quieren tenerla. No sé si me estoy haciendo entender. Necesitamos eso. La comunión con Dios nos da constancia y sostenimiento. ¿Qué espacios estás creando tú para creer en tu comunión con Dios? Regular la comunión me prepara para enfrentar la tribulación. El día que nos importe lo suficiente la comunión con Dios, ese día tú verás efectividad. La comunión de Cristo con el Padre describe su eficiencia y su eficacia. Jesús recalcó esto: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, hablando de la dependencia que tenía siempre del Padre.
por eso oraba. Y la comunión con el Señor siempre le va a dar la gloria a Dios. La comunión con Dios nos guía a la directriz correcta. Quiero terminar esta mañana diciéndote lo siguiente. Ya aquí voy cerrando. Todos los estados críticos de nuestra vida van a ser parte de la vida. Todos. No importa cuál te corresponda. A algunos les corresponde la crisis de la enfermedad o del matrimonio o de la juventud o de lidiar con un hijo difícil. O a algunos les corresponde lidiar con debilidades que no pueden mantener firmes, temas del corazón. Ay, si habláramos de los temas emocionales, de la cantidad de personas que tienen problemas o debilidades emocionales, que tienen muchos problemas de relaciones con los demás. Siempre las crisis van a ser parte de la vida, pero te quiero decir que no pueden ser la temporada final de la vida. Tú no te puedes acostumbrar a no ser efectivo. Puedes acostumbrarte a eso, porque Dios nos llama a tener una vida efectiva y la vida de Cristo es el mejor ejemplo. Respeta el proceso, revisa el enfoque y refuerza la comunión. Ahora, una vida efectiva no se puede medir ni por la riqueza, ni por el dinero, ni por nada de eso. Se tiene que medir por cuánto me parezco a Cristo y cuánto hago la voluntad de Dios. Y eso está al alcance de todos. Hay unos versículos que resumen la efectividad de la vida del Señor Jesús. Me gustaría leérselos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En estos versículos Pablo resumió la efectividad de Cristo y comienza diciendo: sean como Él. Se despojó de todo siendo Dios, se hizo hombre, fue humillado hasta lo sumo. El Señor le levantó, lo exaltó, y ahora no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en Cristo. Súper sencillita el resumen de la vida de Jesús, pero efectiva. Termino diciéndote que seguir a Jesús implica entrar en un estilo de vida que recibe carácter. Si tú quieres seguir los pasos del maestro, necesitas aprender que el Señor te va a formar el carácter y te va a doler. Y va a poner gente que te diga cosas que no te gustan oír, pero necesitas oírlas. Seguir a Jesús significa retomar ritmos y maneras de hacer las cosas que a menudo no se dicen, pero que son la forma en que Jesús las hace. Seguir a Jesús significa que no podemos separar lo que Jesús está diciendo con lo que Jesús está haciendo. Y así tienes que acostumbrarte a que lo que dices armoniza con lo que haces. Seguir a Jesús no se trata tanto de oídos ni de ojos, se trata más de pasos. Eso es seguir a Jesús. Se trata más de pasos que de oídos y de ojos. Y por último, seguir a Jesús se trata de seguir sus pasos para tener una vida efectiva. Así que te quiero invitar en esta mañana a que entiendas que Dios te llamó a tener una vida efectiva. De verdad, respeta los procesos. De verdad, revisa tu enfoque y de verdad, refuerza tu comunión. No se la delegues a nadie. Quiero orar en esta mañana. Padre, yo quiero terminar dándote gracias por todo lo que nos has permitido. Terminamos deseando efectividad, como nuestro Señor la tuvo.
Señor, yo te quiero pedir en esta mañana que ayudes a todas las personas que vinieron aquí hoy. Yo sé que tú tienes algo diferente para sus vidas. Tienes algo bueno, maravilloso. Apártalas de todo mal. Apártalas de todo aquello, Señor. De todo aquello, Señor, que las está desenfocando, que las está haciendo tener frustración o sin sabor. Ayúdalas. Ayúdalas a enfocarse en lo que es correcto. Siembra esa inquietud en sus corazones, esa inquietud santa de tu espíritu, para que logremos ver más cosas de las que hemos visto. Señor, no nos permitas acostumbrarnos a la mediocridad. Perdónanos porque a veces confundimos esas palabras de la mujer sirofenicia cuando habló de migajas, y tú a ella no le diste migajas, le diste el pan. Ayúdanos a entender que hay propósito con nosotros. Ayúdanos a que se quite el sinsabor de esas personitas que sienten que no han invertido bien su tiempo, que se sienten fracasadas, que han empezado cosas y no les ha ido bien. Oro por esas personas que no se sienten efectivas. Oro para que las ayudes. Oro para que las levantes. El ejercicio de respetar el proceso es algo que tú deseas para nosotros. Ayúdanos a poder entender la temporada en la que nos encontramos y vivirla. Ayúdanos también, mi amado Señor, esta mañana a revisar el enfoque. Señor, perdónanos porque yo sé que muchos de los que estamos aquí malgastamos nuestro tiempo. Estamos incluso malgastando muchos de nosotros nuestra juventud. ¿Cuántas personas que ya no pueden ya retroceder el tiempo lamentan haber malgastado sus años de joven? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos hoy a entender esta palabra, pero finalmente te pido que nos ayudes a reforzar la comunión. Dios, si no nos metemos contigo, no seremos efectivos. Permítenos entender que el fin es disfrutarte, que el fin es adorarte, que el fin es descubrir en ti maravillosas bendiciones que tienes, que eres un Dios de procesos, que eres un Dios que nos desea ver enfocados y que eres un Dios que desea tener una comunión con nosotros interna. Ayúdanos a ver en la vida de Cristo ese ejemplo, ese modelo a seguir. Oro por todas las personas que están aquí para que sientan efectividad. Ayúdalas, no las apartes de ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale el aplauso al Señor. Amados, sentemos.